muchas gracias por este tiempo que nos permites estar delante de ti. Muchas gracias porque tú eres quien nos ha convocado. Muchas gracias, Padre, porque en tu misericordia es que estamos de pie. Y hoy te pedimos en el nombre de Jesucristo, por favor, rodéanos por delante y por detrás, Señor. Y que tu mano de poder, Señor, nos guíe a tierra de rectitud. Háblanos, Señor. Háblanos. En el nombre de Jesús, Señor amado. Y el pueblo del Señor dice, amén. ¿Le podemos dar palmas al Señor, mi amado? Amén. Hoy quiero que platiquemos acerca de la parábola de los obreros de la viña. ¿Alguien la ha leído? Espero que sí. Así que vamos a entrar en tema. Acompáñame a tu Biblia o en las pantallas a Mateo capítulo 20, versículo 1, y vamos a leer del 1 al 16, lo más rápido que se puede, y vamos a entrar en tema. Yo te pido, por favor, apaga tu teléfono o ponlo en modo vibrador, por favor, en modo vibrador, a manera de que el ruido no interrumpa. Mateo capítulo 20, versículo 1, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana, ojo, aquí hay un detalle, a contratar obreros. ¿Ok? Preste mucha atención, allí es una palabra clave. A contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, ahorita te voy a decir cuáles son todas esas horas, no te preocupes, no es examen, no adivines, ahorita yo te explico. Halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, son las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y llégale a tu viaje, y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia? Diga conmigo, envidia. Porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Una vez más, al momento de estar estudiando esta parábola, encuentro que el Señor le vuelve a hablar a un discípulo. Vaya conmigo, discípulo, no un servidor. ¿Te acuerdas la diferencia que platicábamos hace poco? ¿Alguien se acuerda? A ver, levánteme su mano y diga, yo me acuerdo. Okay.
Está el Señor marcando algo particular a los discípulos. Y lo que les marca es que todos los discípulos que están sirviendo en la viña recibirán la recompensa. ¿Alguien dice amén? Pero ojo, el orden no va a estar determinado a la forma o el tipo de espíritu con el cual sirve el discípulo. Esto es lo que voy a explicar este día. Préstame toda tu atención. No puedo entrar a explicarte a profundidad sin antes recordar una frase que Jesús le dijo de forma continua a sus discípulos. Y al momento de encontrar esa frase de forma continua, yo veo que no lo repite en las mismas historias, sino en diferentes historias que Jesús está narrando en Mateo, en Lucas y en Marcos a sus discípulos. Y quiero mostrártela, tú mismo la vas a encontrar, porque es el principio del servicio. Y sobre este principio es que gira la parábola. Vamos a Mateo 18:4 y dice: así que cualquiera que se humille, vea conmigo, cualquiera que se humille. Y continúa el versículo: como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ahora brinquemos, vamos a Mateo 23:12. Dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos ahora a Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy similar en una historia diferente. Y vamos al último, Lucas 18:14. Dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y el apóstol Pablo nos narra la forma en la que sirvió Jesús. Es decir, Jesús mismo nos da el ejemplo de servicio. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Ves una gran similitud en esas 4 ocasiones que Jesús le habla a sus discípulos? Y cómo de repente el apóstol Pablo nos narra cómo sirvió Jesús. ¿Estás viendo el principio? Sobre este principio es que gira la parábola. Y ahora vamos a empezar a desgranar la parábola. El desempeño de un discípulo, de acuerdo a esta parábola, va a girar en torno a la humillación, a la obediencia. Pero cuando hablamos de humillación, yo entiendo más cosas entre líneas: a la cortesía, a la educación, al no imponerle algo a alguien, ¿o sí? Por ejemplo, y yo quiero preguntarte, en algún momento me he acercado y te he dicho: ahora vas a hacer esto. Y el que tenga la piedra, aviéntemela. Hay una gran diferencia en decir: ¿me puedes ayudar en esto? ¿Podemos hacer esto otro? Híjole, pastor, pasa esto. Bueno, ¿qué opinas? Hay un abismo, porque si yo llegara a imponer, ¿dónde quedaría mi humillación? Cuando nosotros llegamos con alguien y: mire, hermana, va a hacer esto. Oye, espérate, ¿ni mi papá? Bueno, mi papá lo puede hacer, pero ¿a dónde vamos? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, es un principio que tenemos que tener en la mira. Por eso, de acuerdo a la palabra, yo encuentro que muy pocas personas desean asumir el rol de discípulo y se quedan en el escalón de servidor. ¿Vas conmigo?
Y es aquí donde nuestro Señor Jesús declara, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Y sobre de este último versículo me surgen dos preguntas, las cuales voy a desarrollar, y no sé si tú tengas un pensamiento en relación a quiénes son los últimos y quiénes son los primeros. ¿Alguien se lo ha preguntado? Hoy voy a responder qué es esto. Pero también hay otra pregunta: ¿cómo aplico la parábola de la viña a mi vida si nadie me ha salido a contratar? Vamos bien, así que vamos a platicar en relación a esto. Y el primer punto es, la parábola nos da a notar algo, y te la voy a parafrasear a mi manera para centralizar los 16 versículos que te acabo de leer. Nos habla del dueño de una viña, pongámoslo en palabras más modernas. Nos habla del dueño de una empresa que necesita trabajadores, y este dueño sale a contratar solo a aquellos que están dispuestos y disponibles. Ojo, puede haber una persona dispuesta a trabajar, pero nunca disponible. ¿Por qué? Porque tiene un horario muy apretado, quizás. O al revés, todo el tiempo lo tiene disponible, pero no está dispuesto a trabajar. Ajá. Es decir, el padre de familia, el dueño de la empresa, solo contrata a dispuestos y disponibles. Y de acuerdo a lo que nos narra estos versículos, el padre de familia sale a las 6 de la mañana a contratar. Diga conmigo, a contratar. Esa es la palabra clave de este primer núcleo de personas que es contratada. Y los contrata por 1 denario al día. A ellos sí les dice, me vas a firmar aquí que tú y yo quedamos en 1 denario por día. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Es decir, quiero que observes, la contratación no termina ahí. Luego dice que vuelve a salir, y las horas que te va narrando, la tercera, la cuarta, la quinta, la undécima, sale a las 9 de la mañana por la segunda ronda, y ahí vuelve a encontrar a personas, y a ellos no les dice te contrato, ni tampoco les fija un salario. Les dice, yo les pagaré lo que es justo. Tomen en cuenta esto. Y lo mismo que les dijo a los de las 9 de la mañana, se los dice a los que contrata a las 12 del día, a las 3 de la tarde y a la hora 11, que son las 5 de la tarde. ¿Vamos todos hasta aquí? A los únicos que contrató, llamémosle confirma, es a los primeros. Es decir, pasa todo el tiempo de trabajo y de repente ya le dice a su chalán, llámalos, vamos a pagarles. Pero primero les vamos a pagar a los de las 5 de la tarde, luego a los de las 3, a los de las 12, a los de las 9 y a los de las 6 de la mañana. Y comienza el pago. Y al momento de que les paga a los primeros 1 denario, lo que era justo para el padre de familia, lo que era justo para el empresario, y conforme van regresando, los de las 6 de la mañana, para ellos se les hizo algo muy injusto y se quejan. ¿Alguna vez, si tú eres empleador de alguien, se han quejado contigo tus empleados? Es muy normal. Y estos empleados se quejan y le comienzan a mostrar, está siendo injusto. Y en ese momento viene la declaración poderosa que te dije hace rato. Así los primeros serán los postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Que esta frase te quede navegando porque la voy a explicar. Y yo quiero mostrarte 2 puntos muy delicados que encuentro. ¿Qué empresario le va a pagar lo mismo a una persona que se avienta toda la jornada de trabajo a uno que solo trabaja 1 hora?
Yo hasta ahorita no conozco un empresario que actúe así. ¿O sí? ¿Tú lo conoces? Al contrario, llegaste 5 minutos tarde y me quedo con esto. Y si llegas 10 es retardo. Y si llegas al cuarto te regreso a tu casa. ¿A poco no? Y sin goce de salario. Quiero que observes, este empresario es diferente. Y lo más fuerte es que la forma de pago injusta para el empleado, llamémosle así, la hace de forma pública. Y si lo vemos desde un aspecto de dirección de empresas, el empresario va a ir a la quiebra en pagarle a unos de esa forma y aparte se va a quedar sin recursos humanos porque va a haber envidia. Quiero mostrarte otro punto delicado, mi amado. Y bien delicado, y si nos vamos conforme a la ley, es muy delicado. Solo a unos, a ciertos, algunos, los contrata y a los otros no los contrata. ¿Qué pasaría si les cae el seguro social? O sea, te lo quiero narrar para que te lo imagines. Ahora quiero mostrarte algo que me muestra la parábola. La parábola no se pone a evaluar el buen desempeño del empleado. Es decir, no podríamos comparar el que empezó a las 6 de la mañana a trabajar y salió hasta las 6 de la tarde con el que empezó a las 5 de la tarde y salió a las 6 de la tarde. La parábola no nos muestra que esté evaluando al empleado. ¿Estás conmigo? Es decir, que la parábola lo que nos está dando a notar, lo que está dando a resaltar es lo bueno que es el dueño de la viña. Y que el dueño de la viña hace con sus posesiones lo que se le da. Ay, nadie dice nada. Pastor, estoy en ayuno. ¿A poco no? La parábola, mi amado, mi amada, está haciendo énfasis en la generosidad del dueño y no está evaluando al discípulo o al trabajador. Con esto fácilmente podremos decir, entonces sirva bien o sirva mal, no importa, al fin Dios no me va a evaluar, simplemente me va a recompensar. Es más, sirva bien o sirva mal, me puedo ir de vacaciones y el pastor no me puede detener. Sirva bien o sirva mal, me lo tiene que dar, porque el dueño de la viña es. Si te quedas con esa enseñanza, le arrancaste hojas a tu Biblia. Porque la Biblia sí me enseña que mi trabajo, mi desempeño, mi entrega, mi servicio tiene que ser con excelencia. Así que no hay vacaciones. No, ¿verdad? Quiero que observemos algo. Quiero que comencemos a desgranar un poquito más. Esta parábola nos muestra que no solo va a tener bendición el trabajador, sino que si lo hace bien va a haber una recompensa. Pero si nos quedáramos también solo con eso, no habría equilibrio en la parábola. Esta parábola no está tan sencilla de entender. No la podemos entender sin el contraste de las anteriores. Y quiero mostrártelo. Para poder ver el verdadero contraste de esta parábola, tenemos que ver en qué se enfocó las anteriores. Por ejemplo, el hijo pródigo. ¿Cuál fue el problema del hijo pródigo? El hijo mayor. ¿Te acuerdas que lo estuvimos conversando el domingo? En otra parábola, aún no la hemos visto, no la hemos desarrollado, pero hay una parábola del banquete, donde el rey sale a invitar a todo el mundo y nadie va a la cena de la boda de su hijo. Ahí está el problema, muchos se niegan a ir. Si vemos la parábola del fariseo y del publicano, que seguramente la has llegado a leer, ahí hay otro problema, ahí hay un conflicto muy fuerte, el cual se establece entre la gracia y la justicia. La justicia que quiere manifestar el hombre a su forma contra la gracia asombrosa de Dios. Ok, esta parábola no me resalta ningún conflicto.
La parábola de la viña no me está mostrando que haya un problema. Está resaltando que el Señor quiere recompensar más allá a aquel que tiene un corazón dispuesto para servir. ¿Alguien conmigo? ¿Me di a entender? Mientras que las parábolas anteriores siempre existió un conflicto, existió la desobediencia, existió la rebelión, existió el desacuerdo, existieron los conflictos. En esta parábola, el Señor lo que está buscando es aplaudir y recompensar el corazón del discípulo que está dispuesto a servir. Ahora, vamos a aterrizarlo todavía más con otro ejemplo. Si nosotros comparáramos la vida de un judío con la vida de un gentil, y tengo una pregunta, ¿quiénes son los gentiles? No. Diga conmigo, yo era gentil. Ahora soy hijo de Dios. ¿Me entiendes? Los judíos son los que vienen de la estirpe de Abraham. Sencillo. ¿Ok? Y todos los que no vienen de la descendencia de Abraham somos los gentiles. O bueno, son los gentiles. Y todos aquellos que reciben, sean gentiles o sean judíos, que reciben y creen en Jesucristo, tienen potestad de ser. ¿Cuántos gentiles hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos dormidos hay aquí? ¿Cómo a ver? ¿Vamos bien? Ok. Te voy a mostrar porque esta parábola, aunque usted no lo crea, nos habla de la diferencia de los judíos y los gentiles. Y te lo voy a narrar. Nosotros encontramos a través del libro de Romanos, de Gálatas, de Efesios, etcétera, que los judíos normalmente buscaban o resaltan el merecerse la recompensa a causa de las obras. Para sí mismos los judíos, sus obras produjeron que se hayan ganado a Dios. Es decir, que para los judíos lo que importan son las obras, no la gracia. Y desechan la gracia. Y en el libro de Isaías nos muestra que aún nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia. Ahora viene Jesús y Jesús lo cambia todo. Y todos los beneficios que eran para los judíos, los vino a colocar ofreciéndoselos a los gentiles. ¿Estás dándote cuenta de esa diferencia? Se los coloca a aquellos que no hicieron nada, que no trabajaron, que no buscaron nunca a Dios, a ellos se les dio a conocer. Es decir, que los gentiles los podemos ver como los hijos pródigos. Todos los gentiles, diga conmigo, todos los gentiles. Yo fui un hijo pródigo, tú fuiste un hijo pródigo. Y al momento de que estamos en esa balanza, es decir, que para el judío, a nosotros nos ven como los inmorales. Pero, ojo, inmorales, pero reivindicados por el Padre, bendecidos por el Padre. Es decir, veámoslo desde otra perspectiva. Tanto en la parábola del hijo pródigo como en la parábola de los trabajadores de la viña, se hace evidente algo: los celos. ¿Alguna vez, diga conmigo, aquí no hay ninguno? Vamos a ponerlo de base, diga conmigo, aquí no hay ninguno. ¿Has sentido que alguien te vea con ojos de tu trabajo está mal hecho? Diga conmigo, aquí no hay ninguno. O que llega alguien y te pide las cosas así de, órale, rapidito y de buena gana. Diga conmigo, aquí no hay ninguno. Es decir, mi amado, tanto los celos como la forma impositiva de hacer las cosas reflejan la naturaleza caída del hombre, la cual sale a relucir tanto en la parábola de la viña como en la parábola del hijo pródigo, cuando el padre muestra su generosidad.
Cuando reivindican al pródigo y le dan todo, el hijo mayor se pone celoso. El fariseo se pone celoso. Cuando en la iglesia del Señor alguien hace algo bueno, el fariseo se pone, está bien chafa tu paso, hermana. No le sabes pegar al pandero. Y eso se debe a algo muy natural. Y es que muchos estando en la casa del Señor no tienen identidad de pródigo, de hijo de Dios. Porque no han reconocido que todo don y todo don perfecto, y toda dádiva y todo don perfecto procede de Dios y no de nuestra habilidad. Y esto sucede, mis amados, porque muchas ocasiones tomamos a Dios como si yo hago bien las cosas, Dios me debe algo. ¿Alguien va conmigo? Es decir, cuando nosotros servimos en la casa del Padre con el corazón de a más yo haga, más bendecido soy, es porque tienes un corazón que está viendo a Dios como tu acreedor. Y quiero dejarte 3 enseñanzas que yo encuentro en esta parábola. La primera, Dios no es acreedor de nadie. Cuando lo vemos en la parábola, los que habían trabajado más tiempo, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ellos querían imponer con sus celos que les pagaran más, porque ellos estaban reflejando la injusticia del empresario. Es decir, cuando nosotros comenzamos a ver a Dios como que Dios me debe algo, quiero decirte algo, Dios no está ni siquiera obligado a contestar tu oración. Pastor, vuelvo a repetirlo, Dios no está obligado a hacer nada cuando yo tengo el pensamiento de me tienes que contestar porque yo hice esto. Dios no te debe nada. Dios hace las cosas por gracia, por amor. Te digo algo, sirvas o no sirvas, el amor de Dios no cambia. Ayunes o no ayunes, el amor de Dios no cambia. Es decir, mi amado, quiero que observes algo. El pretender que yo hago algo para el Señor y el Señor será mi acreedor, el Señor viene a decirte, a ponerte en tu lugar con un versículo, a ti y a mí. Porque antes de que te lo enseñe, adivina quién pusieron en su lugar. Así es. Mira lo que dice Lucas capítulo 17, verso 10. Dice la palabra, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Te voy a contar una historia que cuando la leí me encantó. Había un hombre que se acerca con su pastor, se acerca con un grupo de pastores y les narra lo siguiente: hermanos, yo he estado orando por algo muy específico a través de muchos años de mi vida y tengo la plena confianza de que lo que le he pedido a Dios es la voluntad perfecta del Señor y no lo he recibido. ¿Y saben algo? Yo he sido miembro de esta iglesia por más de 30 años. He sido el director de la escuela dominical por 25 años. He sido anciano, cercano del pastor principal por más de 20 años. No he dejado de diezmar, no he dejado de ofrendar, aún he dado más de lo que me han pedido. Y Dios aún no me ha contestado mi oración. ¿Tú qué dirías? A lo mejor en alguno está pensando,
qué injusto es Dios que no lo oye. Bueno, uno de esos pastores se levanta y se acerca muy amablemente y le toca la espalda. Y el hombre pensaba que le iba a dar una palabra de aliento, así de, el Señor te estaba probando, pero no. Y dice lo siguiente, este hombre dice que a causa de que ha sido miembro de esta iglesia por 30 años, por 25 años ha sido el director de la escuela dominical, por 20 años ha sido anciano de la iglesia cercano del pastor, y porque dice que ha cumplido con algunos de los puntos de la Biblia, de acuerdo a lo que dice, Dios está bajo la obligación de contestar su oración. Y todos se quedaron impresionados. Y este pastor agrega, este hombre lo que está haciendo es orando en su propio nombre, poniendo delante de sí su esfuerzo, su obra, su sacrificio, y Dios jamás escuchará la oración de él, porque antes de venir a humillarse delante del que le dio la vida y que lo puso a servir aquí, le está cobrando lo que él ha hecho en la iglesia. Pregunta, ¿Dios será injusto o será justo? Si nosotros, mis amados, queremos que todas nuestras oraciones sean respondidas, necesitamos desde ya desechar la idea de que Dios está obligado a darme algo a causa de lo que yo hago en la casa del Señor. De eso se trata la parábola. Necesitamos dejar de pensar que Dios es un obligado solidario y más bien necesitamos servir y buscar, ojo, con el deseo de traer gozo al corazón del Padre. ¿Por qué lo digo así? Porque muchos pueden servir, pero muy pocos sirven con ese amor que producen gozo en el corazón del Padre. Muy pocos sirven con un espíritu fervoroso en el cual reflejan honra, temor y adoración al Padre. Tengamos esto muy en cuenta porque es lo que nos explica la parábola. Te dejo otra enseñanza. A Dios o al Padre lo que más le interesa es el corazón de las personas. Y te voy a explicar por qué. Dice la parábola que sale el hombre, el empresario, a contratar, ¿te acuerdas? Y a todos les da un salario. Bueno, a los primeros les da un contrato, pero sigue contratando y me causa una gran curiosidad. A aquellos que los llama a trabajar y son las 5 de la tarde. Y el dueño de la viña les dice, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Yo no veo una frase que diga, bola de flojos, pónganse a hacer algo, dejen de picarse los ojos. No. ¿Por qué están ahí? Nadie los ha ocupado. Yo veo un corazón afligido ahí. Y lo que hace el padre es que el dueño de la viña está analizando que ellos están dispuestos a trabajar, nadie los toma en cuenta y al momento de que los jala, él los jala por la necesidad de ellos, no porque en la empresa o en la viña hagan falta. Es decir, el dueño de la viña no los está viendo con ojos de tengo ganancia en ti, sino yo te quiero bendecir. Yo te quiero dar una posición diferente de la que tienes. Y aquí la pregunta que te quiero hacer es, ¿tenemos el mismo corazón intencional de amar y bendecir a los demás como lo que tiene el Padre? Porque cuando nosotros servimos, hay muchas personas, mi amado, que lo que les interesa es servir por tener poder, por poder mandar, por poder tener reconocimiento, aún a un aplauso.
Pero ahora te cambio la pregunta. Cuando estás sirviendo, ¿tienes el mismo aprecio que Dios tiene para con las almas? ¿O impones, aquí se hace lo que yo digo porque el pastor me lo dijo? Punto. Aquí manda él. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros mostramos aprecio al servidor, al discípulo, dentro de líneas, hay algo que se llama te estoy honrando, te estoy amando, te estoy respetando, te estoy dando un trato de hijo, de hija de Dios. No eres mi empleado, no eres mi subordinado, ni tampoco mi esclavo. Y te explico por qué. Vamos a la regla de oro. Dice Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mírame tantito aquí adelante. Mi amado, mi amada, ¿qué sentirías que te hablaran a ti como tú le has hablado a otros? El único que se rió fue el niño. Aprendamos a amarnos, a soportarnos, a bendecirnos. Y voy a la tercera y última enseñanza de esta noche. Insistí mucho en muchos son los llamados, pocos los escogidos, ¿te acuerdas? Pero antes de eso hay algo que dice, muchos primeros serán postreros muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Ok, primero te voy a decir lo que no significa. Ok, no significa que quienes toda su vida han servido al Señor van a ser los últimos en recibir su recompensa. O viceversa, los que estamos aprendiendo a servir y mañana el Señor nos lleve, somos los primeros en recibir la recompensa. No, eso no quiere decir esa parábola. Empecé hablándote acerca del espíritu de servicio. Muchas personas inician sirviendo con un espíritu incorrecto. Es decir, un espíritu que busca posición, ser visto. Algunos buscan la posición monetaria, algunos buscan ser tomados en cuenta, en tener poder sobre de otro. Y desde ya yo te digo, tal y como lo dice la palabra, de cierto te digo que estos han perdido su recompensa. Porque lo que están haciendo es bajo su propio esfuerzo y no aferrados a la gracia. Por el contrario, hay otro grupo de personas que quizás se han tardado en servir, pero han reconocido que todo es por gracia. Han reconocido que su posición de hijos se las dieron como uno de los mayores galardones. Y en agradecimiento sirven, honran, bendicen, hacen equipo. De cierto te digo que tu recompensa ya la tienes. Quiero terminar con esto. La mente del discípulo siempre debe girar en torno a que solo hacemos lo que nos pidieron. Porque siervos inútiles somos. Y ese grupo de siervos inútiles son a los que a Dios le encanta bendecir. No al que se siente la última coca del desierto. Nosotros como siervos inútiles tenemos que permitir que el Señor unja nuestra cabeza con aceite, que nuestra copa rebose, que nuestros oídos sean limpiados, que Él nos enseñe a entesar el arco de bronce y nos guíe a caminar para saber cómo entrar y cómo salir, primero de su presencia y luego de su casa. Amén. Vamos a orar.
Padre bueno, te damos gracias por esta palabra, la cual nos hace entender que tú eres, Padre, el que nos está guiando a ir de ser un servidor a un discípulo, y a un discípulo que verdaderamente esté consciente del amor que tú tienes por las almas, por las personas. Hoy, Padre bueno, llévanos a ser discípulos, a ser genuinos discípulos formados en ti. Tú le llamaste este año, que es un año de perfecta y asombrosa, Señor, libertad. Pero esa libertad nos las has de dar por medio de la formación. Hoy, Padre, nos abandonamos delante de ti y te pedimos, transfórmanos. Sabemos que tú no eres deudor de nadie. Perdónanos si hemos tenido ese pensamiento. Y esta noche nos rendimos delante de ti, sabiendo que tú harás con nosotros tu perfecta y asombrosa voluntad. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén.